El Dios abundante en misericordia no negocia su santidad. Repitámoslo juntos todos a la 1, 2 y 3. El Dios abundante en misericordia no negocia su santidad. Amén. Mantenga la Biblia abierta en el libro de Levítico 8. Cuando iniciamos el servicio estuvimos hablando sobre la consagración, amén, que Moisés hizo sobre Aarón y sus hijos. La Biblia dice, amado hermano, que en una ocasión Aarón inventó un becerro de oro. ¿Cuántos recuerdan ese momento de la Biblia, ese pasaje, el libro de Éxodo, donde Aarón inventó un becerro de oro con sus propias manos? Amén. Permitió, amado hermano, la celebración de una fiesta donde se cantó y se danzó en nombre de Jehová. Mire qué tremendo. Recordemos, amados hermanos, que el pueblo se había inquietado porque Moisés estaba en el monte hablando con Dios. El pueblo no quería esperar más. El pueblo, amén, no quería tener más paciencia y le piden a Aarón que les hiciera un Dios hecho por sus manos. ¿Cuántos han leído esa parte de la Biblia donde Aarón decide hacer un becerro de oro porque el pueblo le pidió que él hiciera un becerro de oro? Aarón en ese momento todavía era un ayudante de Moisés, pero todavía él no había sido, amén, no había sido estipulado un sumo sacerdote, pero pronto él lo iba a hacer. Amén. No se olvide de esto que estoy diciendo. Él fabrica un becerro de oro y lo presenta ante el pueblo y les dice: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Mire qué terrible lo que sucedió ahí. No se olvide de esto, lo que le estoy diciendo al principio, porque hoy vamos a ver, conforme la Biblia, ¿verdad?, qué es lo que pasó con Aarón y sus hijos. Amén. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Porque, amado hermano, una de las cosas que el Señor tiene es de que Él no negocia su santidad. Bendito es el Señor. ¿Cuánto pueden darle honra y gloria al Señor? Entonces el libro de Levítico, amado hermano, habla sobre la responsabilidad de los sacerdotes de Israel, cómo debían de enseñarle ellos al pueblo a caminar en santidad. Usted recuerda que tuvimos una introducción sobre lo que hablaba el libro de Levítico en los estudios que tenemos los viernes, y encontramos, ¿verdad?, lo que había sido establecido para que el pueblo de Israel. Habían unas ordenanzas que no eran negociables. No eran negociables. Amén. Por eso que en el libro de Levítico encontramos, ¿verdad?, eso, que, amado hermano, el Señor le da unas ordenanzas a Moisés. Y empezamos en el capítulo 8 de Levítico, porque ahí encontramos la consagración de Aarón y de sus hijos. El Señor le había dado instrucciones a Moisés para que él tuviera, amén, que él hiciera una consagración para declararle, amén, sacerdote a Aarón. Cuando él hizo el becerro de oro, todavía no había sido declarado un sacerdote. Amén. Mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 8. Derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Amén. El Señor le había dicho a Moisés: vas a santificar a Aarón y a sus hijos. Amén. Vas a declararlos, amén, sacerdotes. En el mismo capítulo, en el mismo libro de Levítico, capítulo 11, versículo 45 dice, escuche lo que dice: yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y seréis pues santos porque yo soy santo. El viernes estuvimos hablando sobre la santidad que agrada a Dios y vimos varios aspectos, amén, conforme la palabra del Señor, que el Señor nos pedía. Amén. Pablo se expresaba de una manera al pueblo y le decía: ser santo porque como el Señor es santo. Mis queridos hermanos, sean santos, busquen, gracias, la santidad del Señor.
Mire, Levítico capítulo 8, 24 dice: encontramos el procedimiento como Moisés hace el proceso del ungimiento. Versículo 24, ahí siempre en el capítulo 8. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés, ¿qué puso? Puso Moisés de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas. Mire, amado hermano, cómo, amén, eran lo que Jehová decía: vas a hacer esto, lo tenía que hacer en infinita verdad. No podía uno decirlo, lo voy a hacer a mi manera, no. Había una ordenanza estipulada cómo, amén, tenía que Moisés hacer la consagración. En el versículo 24 encontramos y dice, amén, Moisés puso la sangre sobre ¿qué? El lóbulo de sus orejas derecha. Amén, era un símbolo, amado hermano, de consagración. Amén, y dice que más, dice sobre los pulgares de su mano derecha, sobre estos pulgares, amén, de sus pies derechos también, roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Le dije al principio que Aarón, amén, él fue el que hizo el becerro de oro, pero en este momento ya él iba a ser consagrado para ser un sacerdote del templo del Señor, un sacerdote para poder hacer lo que el Señor iba a pedir de su pueblo. Algo, amados hermanos, que no conviene cuando nosotros manejamos con liviandad la santidad del Señor, sufrimos las consecuencias. Cuando nosotros miramos como algo insignificante, como yo lo voy a hacer a mi manera, hay cosas que Dios estipuló claras y precisas, no solo para el pueblo de Israel, porque recuerde que la palabra del Señor todavía, todo lo que está escrito está vigente para nuestros días. Amén. Y la palabra del Señor es clara y precisa y dice: yo soy Jehová, sean santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, una de las cosas que siempre el Señor ha tenido es que Él no negocia su santidad. Él no negocia los sentimientos para poder Él decir: no, por mi hijo, muy duro esto. Y hoy vamos a ver, conforme la Biblia, que cuando nosotros nos pasamos del límite de lo que el Señor ha establecido, amén, lamentablemente vienen las consecuencias, amén, vienen las consecuencias de circunstancias difíciles a nuestra vida. Y no solo eso, sino que viene también la muerte, amén, la muerte, porque estos hijos de Aarón, hoy lo vamos a ver conforme la Biblia, amén, no me quiero adelantar, pero vamos a verlo conforme la Biblia, lo que sucedió con ellos. Aquí estamos viendo en el capítulo 8 la consagración de lo que Moisés estaba, amén, haciendo como Jehová le había mandado. Un ejemplo, esto es como la consagración de un privilegio que usted y yo, amén, desde el momento que yo como pastor decidí, amén, hacer caso al llamado del Señor, amén, yo estoy siendo como un, amén, el Señor está declarando, amén, un compromiso como un sacerdote, como un pastor. Tengo la responsabilidad, amado hermano, de predicar y de enseñar. Y no solo eso, sino que hacer obedecer lo que, amén, hacer cumplir lo que la palabra, amén, está estipulada en estas palabras, en estas letras. Amén. Mi trabajo como sacerdote, como pastor, como siervo de Dios es, amén, hacer cumplir lo que el Señor pide de su pueblo. Versículo 33, ahí siempre en el capítulo 8, mire lo que dice. Después de esa consagración miramos, ¿verdad?, que Moisés, amén, hace todo eso, presentan, amado hermano, animales para el sacrificio. Pero en el versículo 33 encontramos y dice: de la puerta del tabernáculo de reunión, dice, no saldréis, ¿dónde? En 7 días, hasta que el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque 7 días seréis consagrados. Son reglamentos o situación que el Señor está diciendo y dice: van a ser 7 días. El Señor le dijo a Moisés: vas a consagrar a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Pero ellos tienen que estar 7 días. Van a estar ahí adentro. Van a estar ahí 7 días, amado hermano,
mire lo que dice el 34, de la manera que hoy es hecho, mando a hacer Jehová, amén, de la manera que hoy se ha hecho, mando a hacer Jehová para espiaros. Mire lo que dice otra versión para que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos. Dice, la ceremonia de consagración sacerdotal durará 7 días y durante todo este tiempo ustedes deben de permanecer día y noche en la entrada del santuario. Además, para que todos ustedes queden purificados, Dios ordena, oiga, que durante esos 7 días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan con esto. Otra versión dice, y no morirán, porque esta es la orden que Dios me dio. Ahí en la versión que usted está leyendo dice, dice Jehová para espiaros, dice. Pero cuando lo dejamos, lo tomamos literalmente, como no lo tenemos tanta importancia, no podemos, amén, aprender lo que el Señor nos está enseñando. Y las cosas, como le dije al principio, Jehová, el Señor, no negocia su santidad. Si Él dice 7 días, 7 días tenían que estar esos hombres consagrados para purificarse. Porque si Él les dice, si ustedes desobedecen lo que yo les estoy diciendo, prácticamente van a morir. Y el problema de eso, que cuando nosotros, escúcheme acá, el problema es que cuando nosotros tomamos como literal, como sin importancia lo que el Señor está diciendo en su palabra, a veces no morimos carnalmente, pero a veces morimos espiritualmente. A veces, amado hermano, vienen situaciones a nuestra vida que no entendemos por qué las circunstancias que estamos viviendo, pero es porque a veces desobedecemos inconscientemente lo que el Señor pide y demanda de su pueblo. Bendito es el Señor. Y esto es, amado hermano, esto es de mucha importancia, porque debemos de tener claro que debemos de reverenciar la santidad del Señor, porque si no nosotros tenemos cuidado, no tenemos cuidado y lo tomamos como literalmente, podemos morir. Amén. Podemos, amado hermano, vivir en una circunstancia difícil. Por eso es que el Señor aquí encontramos y le dijo, van a consagrarse 7 días. Pero mire que sigue diciendo ahí. Dice 35, a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no mueran, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. O sea, Moisés no tenía sentimiento que será que se me va a enojar Aarón, no será esto y lo otro. Moisés, llevaba al orden lo que el Señor le decía. Él lo declaraba y tenía que hacerse así. Bendito es el Señor. Al 8º día Moisés instruyó a Aarón para la inauguración de su sacerdocio, de manera que él iba a tomar 2 carneros sin defecto. En el capítulo 9, está ahí conmigo, encontramos y ahí dice los sacrificios de Aarón. Ya después de Aarón haber sido, amén, ungido como sacerdote, amén, se hizo, ¿verdad?, lo que Jehová había mandado. Ahora a Aarón le toca empezar a hacer lo que tenía que hacer para poder consagrar al pueblo de Israel. Y ahí en el capítulo 9 encontramos lo que Aarón empieza a hacer. Mire, en el día 8º Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, ponga mucha atención, a Aarón y a quién más, a sus hijos, a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma de la vacada de un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Amén. Uno era para la ofrenda del pecado y otro era para el holocausto. Aarón empieza, hasta ahí podemos ver que todas las cosas van bien, ¿verdad? Se está haciendo lo que el Señor está pidiendo, amén. Al pie de la letra encontramos, ¿verdad?, que todas las cosas miramos que ahí se están haciendo como el Señor ordena. Pero mira, amado hermano, los hijos de Aarón le ayudaron a llevar la sangre para el sacrificio que iba a hacer su padre. Estos eran, amén, sacerdotes también, pero eran auxiliares. Al que se le había dado, amén, la ordenanza de ser sacerdote era a Aarón. Le voy a dar un ejemplo. Yo, ¿verdad?, por su misericordia yo soy el pastor de esta iglesia.
¿verdad? Yo tengo la responsabilidad, ¿verdad? Porque yo soy el pastor. Amén. Y cuando nosotros ponemos líderes, ellos son como, ¿verdad?, los auxiliares. O sea, los que pueden, amén, hacer trabajar la iglesia, pero no pueden sobrepasarse sobre el pastor, porque el que tiene la responsabilidad, ¿quién es? El pastor. Entonces, en este caso, el que tenía la responsabilidad era Aarón. Y los hijos de Aarón eran los sacerdotes auxiliares, los que, amén, podían ayudar a Aarón, pero no podían sobrepasarse o no podían hacer algo que no se les había permitido. Mire qué delicado era eso, amado hermano. Hoy lo vamos a ver conforme la Biblia, lo delicado. Amén. Sus hijos eran solamente, amén, auxiliares. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora, mire el versículo 22. ¿Qué sucede en el capítulo 9, versículo 22? Dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Versículo 23 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué dice ahí? Y la gloria de Jehová se apareció en todo el pueblo. Hasta ahí vamos excelente, ¿verdad? La gloria de Jehová, amén, descendió. Y qué hermoso es cuando la gloria de Jehová desciende en su casa, ¿verdad? Porque a veces los servicios se encuentran un poco como apagados, pastores, el ambiente está bien difícil, esto y lo otro. Pero qué bueno es cuando la gloria de Jehová empieza a descender. Porque la Biblia dice: cuando dos o tres están unánimes en un mismo sentir, amado hermano, amén, su presencia se glorifica. Pero no en todo lado su presencia se glorifica. Hay iglesias donde su presencia ya no está. Hay lugares donde su presencia se fue hace ratos. Porque una de las cosas que yo quiero que usted entienda en esta tarde es de que debemos de tener cuidado con lo que el Espíritu Santo, amén, porque la Biblia dice que, amén, no contristéis al Espíritu Santo. Y una de las cosas que usted puede contristar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ya no esté con usted, no se manifieste, es de que usted lleve una doble vida delante del Señor, o usted practique cosas que no están conforme lo que el Señor ha establecido en medio de su palabra. Bendito es el Señor y para siempre su misericordia. Hasta ahí podemos encontrar que la cosa estaba excelente, ¿verdad? Moisés hizo lo que el Señor le había estipulado. Él, amén, consagró a Aarón, consagró a sus hijos para el sacerdocio. Y dice: la gloria de Jehová apareció en todo el pueblo. Versículo 24 dice: y salió fuego delante de Jehová, consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron delante de su rostro. Mire qué bendición. Amén. Cuando la gloria de Jehová descendió, alabaron, glorificaron al Señor. Había fiesta. Había una bendición tremenda, amado hermano, en ese lugar. Ahora, amado hermano, mire, ahora podemos entender. Tenemos una idea de lo que aconteció después del siguiente día de que Aarón y sus hijos habían sido ordenados. Mire qué tremendo. Aquí empieza lo tremendo del mensaje, porque el tema es: el Señor no negocia su santidad. El Dios de misericordia no negocia su santidad. Vamos al capítulo 10. ¿Qué dice ahí en el capítulo 10? Dice: el pecado de Nabat y Abiú. Mire, hermana Elvia, un día antes había fiesta, todo estaba hermoso, pero ¿qué sucede? Y dice: Nabat y Abiú, que son los hijos de Aarón. ¿Quiénes eran los hijos de Aarón? Eran los auxiliares del sacerdocio. El ejemplo, lo repito para que me entienda, eran como los líderes que se habían establecido. Y mire lo que sucede ahí. Tomaron cada uno, ¿qué? Su incensario. Amén. Su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué? Fuego extraño que él nunca les
mandó. Bendito es el Señor. Otra versión dice: Nabat y Abiú, que eran hijos de Aarón, tomaron sus hornillos y empezaron y quemaron incienso sobre ellos, pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo: quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Y Aarón se quedó callado. Versículo 2 dice: y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Mire qué terrible. Y murieron delante de Jehová. Versículo 3 es lo que estaba leyendo. Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. Mire qué terrible. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Mire qué tremendo empieza la circunstancia, porque había fiesta un día antes. Mire lo tremendo de nosotros querer hacer como nosotros creemos. Mire lo tremendo y lo importante, amado hermano, que nosotros debemos de aprender en esta tarde. Amén. Porque dice que descendió fuego, y fuego extraño. Hoy vamos a ver conforme qué es lo que significa fuego extraño. ¿Qué es lo que significa fuego extraño? Nosotros como pastores tenemos una responsabilidad que pesa sobre nosotros, amado hermano. Por eso es de que una de las cosas que siempre la iglesia debe de hacer es debe de cuidar el altar. Debe de, amén, no cualquier persona que, amén, no esté purificada, no esté, amén, conforme lo que el Señor le pide, no puede tomar parte en el altar, porque es delicado. Amén. Es delicado, amado hermano, que usted, amén, sea practicante del pecado y, amén, y empiece a usar las cosas que Dios ha santificado. Porque, amado hermano, aquí encontramos que los hijos de Aarón, después de un día de haberlos, amén, santificado para el sacerdocio, para que fueran ayuda de su padre, amén, murieron, automáticamente murieron ahí con un fuego extraño. Por eso el tema, ¿cómo le dije que se llamaba el tema? El Dios abundante en misericordia no negocia su santidad. Al próximo día encontramos la ira de Dios. Dios había descendido un día antes, se vio la gloria de Jehová, pero ahora encontramos la ira de Dios al ver el fuego extraño que estos dos personajes empezaron a practicar ahí dentro. Cualquier cosa que ofenda a Dios es fuego extraño. Cualquier cosa que no le agrade a Dios va a ser fuego extraño. Las consecuencias del fuego extraño fue la muerte de los hijos de Aarón. Ahora, ¿cuál es el fuego extraño que podemos ver ahí? Amén. Muchos estudiosos, ¿verdad?, pueden tener su conclusión, pero yo les quiero mencionar tres cosas que pudiera haber sido que el Señor se enojó y la ira de Jehová descendió sobre ese lugar. Primero, ofrecieron incienso, dice ahí, ¿verdad? En el versículo 1. Cada uno ofreció incienso. Amén. El problema de esa función era que esa función estaba designada para el sacerdote. No era para los que eran auxiliares. ¿Para quién era? Para el sacerdote. Él era el único que podía, amén, hacer esa manifestación de derramar incienso. Amén. Era el único que él podía hacer. ¿Quién era el sacerdote? ¿Quién era el sacerdote? ¿Quién era? Aarón. Muy bien, está conmigo. Aarón. Y entonces sus hijos empezaron a hacer algo que a ellos no les correspondía. Ahora, número 2. Pudiera haber sido que sus incensarios, el incensario pudiera, porque ellos dice la Biblia que agarraron sus incensarios. Y en ese momento, en esa oportunidad, el único incensario, había un incensario que había sido estipulado para hacer el incienso. No podían agarrar algo más que se pareciera como el incensario. Y la Biblia ahí dice que ellos agarraron su incensario, amén, tomaron cada uno su incensario. Pero solo había un incensario que estaba estipulado para hacer el sacrificio.
Entonces posiblemente ellos agarraron algo que no tenía, amén, que hacer, amén. Tomaron incensarios que no eran diseñados para ofrecer el incienso. La instrucción era que cada mañana Aarón tenía que tomar el incensario en el altar y presentarlo delante del Señor. ¿Quién lo tenía que presentar? Aarón. No eran sus hijos. Sus hijos empezaron a hacer algo que no les correspondía. Mire lo delicado que es esto, amado hermano. Amén. Ahora, número 3, se supone que el lugar santísimo en ese tiempo solo podría entrar el sumo sacerdote, y una vez al año y en el día de la expiación, y que entonces ese día él entraría con el incensario de tal manera que se formara una especie de cortina, porque el incensario lo que hacía era que, amén, provocaba como un humo. El incensario, Aarón entraba al lugar santísimo, y eso lo que provocaba era que provocaba como una nube, como algo nublado cuando entraba él al lugar santísimo. Cualquier persona no podía entrar al lugar santísimo. Necesitaba entrar solo el sumo sacerdote. Y cuando se miraba esa como, amén, esa como neblina, mire, amén, esa como especie de cortina entre el arca del pacto y los ojos del que entraba, que era en este caso Aarón, que tenía que entrar, era una manera de proteger, amado hermano, el sumo sacerdote en la santidad de Dios. Esta vez el incienso fue ofrecido por sus hijos y parece que no era el día de la expiación. ¿Cuándo podía entrar Aarón al lugar santísimo? Cuando era el día de la expiación. Amén. ¿Y cuando qué? Cuando, amado hermano, era también una vez al año y el día de la expiación. O sea que no podían entrar cualquier momento que yo quiero entrar al lugar santísimo. No. Amén. Eran ordenanzas establecidas y el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Bendito es el Señor. Entonces estos hijos, ellos entraron, no les importó, ellos sabían, se les había un día antes, amén, se les había declarado para que fueran ayudantes de su padre, pero posiblemente no obedecieron lo que estaba establecido. Versículo 4 dice, y llamó, ¿qué dice? Moisés, ¿a quién? A Misael y a Zafán, hijos de Uziel. Esos eran tíos de Aarón. Y dice, mire, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos. Moisés tenía 4 hijos, habían muerto 2. Mira acá, ponga mucha atención acá, porque aquí está algo tremendo también. Dice, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos. ¿En qué dice? En señal de duelo. Para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Aquí hay un mensaje poderoso. Habían muerto sus hermanos y Moisés les dijo, no quiero que nadie vaya a estar llorando. No quiero que, amén, demuestren, porque, amado hermano, cuando nosotros, y en este caso ellos, porque hay un mensaje poderoso, porque en este caso ellos, si ellos lloraban, si ellos, amén, derramaban una lágrima por sus hermanos, la Biblia dice que ellos iban a estar en contra de lo que el Señor había hecho. Mire qué poderoso es eso. O sea que aquí los sentimientos no cuentan. Cuando Jehová hace algo, cuando la ira de Jehová, amén, porque la Biblia dice Dios es amor, ¿verdad? Y qué bonito, nos gusta a todos, Dios es amor. Pero ¿qué más dice? Es fuego consumidor. Y cuando nosotros estamos en desacuerdo, debemos de tener mucho cuidado. Cuando a uno de nuestros hermanos miramos que Dios viene y mire, los empieza a calibrar
viene la muerte sobre un familiar y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste esto? Lo delicado de nosotros, amén, estar en contra de la voluntad del Señor, porque el ser humano dice, es la voluntad del Señor, pero cuando las cosas son bien, nosotros estamos de acuerdo. Pero cuando viene la quejanza en medio de la ira del Señor, lo terrible de eso que, amado hermano, debemos de entender. Moisés les dijo, no quiero que estén llorando, porque si lloran, porque sus hijos, sus hermanos murieron, ustedes también van a morir. Ustedes también este día pueden morir. Al parecer, amado hermano, porque les dijo, van a sacar a sus hermanos. Y miren lo tremendo eso, porque las túnicas dice que habían quedado intactas, no se habían consumido. Amén. Porque al haberse quemado no había manera de haberlos llevado sin sus túnicas. Lo que Moisés le prohíbe a Aarón y a sus hijos es guardar luto, entristecerse en esos tiempos, porque podían morir. No van a guardar luto, dijo. No van a llorar. No quiero que estén llorando por esto. Porque, amado hermano, eso era una señal de que el pueblo estaba en desacuerdo con la ira de Dios. Y eso es lo que el mundo, la gente no entiende. Y dice, si tu Dios es amor, ¿por qué hay tanta gente allá afuera muriendo de hambre? ¿Por qué hay tanto, amén, situaciones que no entendemos? ¿Por qué esto? ¿Por qué y lo otro? Porque cuando el ser humano no entiende que nuestro Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios que también corrige, es un Dios que también se aira, amado hermano, en ver que la gente no quiere entender, en ver que la gente quiere practicar otras cosas, quiere, amén, adorar otros dioses. Y de ahí la gente dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? Dije, algo que el Señor siempre va a aborrecer es que le den honra y gloria a algo que no sea Él. Bendito es el Señor. Y esta gente se le estableció una directriz, se le dijo, no quiero que lloren. La ira de Dios es tremenda, amado hermano. Tenga mucho cuidado, porque la ira del Señor, hacer algo que no le agrade a Dios y que el Señor venga a corregirnos, empiece a procesarnos, ponga una enfermedad crónica, amén. Hay gente que ha abusado de la misericordia de Dios. Hay gente, amado hermano, hoy en la actualidad, que tiene todavía el descaro de querer decir soy cristiano, amén, practicante del pecado, no viviendo en santidad, no separándose para Dios. Pero cuando viene la ira del Señor, cuando viene, amado hermano, el enojo del Señor, como sucedió con esta gente, ellos murieron, automáticamente murieron. Quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 24, 15. Quiero enseñarle que el Señor no negocia su santidad. El Señor no negocia, amado hermano. Él es un Dios de misericordia. Pero llega un momento que el ser humano no quiere entender y no quiere obedecer la voz del Señor. Y viene la ira tremenda del Señor. Ahí encontramos en el libro de Ezequiel una historia donde se le da, mire lo que pasa ahí con Ezequiel. ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel en el versículo 15 del capítulo 24? Está conmigo y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. 15:24, amén. Reprime, 24:15, amén, perdón, 24:15. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Ahí estamos encontrando, hermana Ingrid, el Señor le dice a Ezequiel, tu mujer va a morir. Tu mujer va a morir y no quiero, le dice, que hagas luto. No quiero. Es por eso que a veces la gente no entiende cuando viene la situación, cuando viene el proceso, cuando viene el desierto. Amén.
Porque nosotros solo queremos la bendición, queremos lo bueno y queremos que gloria a Dios. Vamos en victoria, pero cuando el Señor, cada uno de nosotros, queridos hermanos, quiero yo decirles en esta tarde que cada uno de nosotros vamos a ser procesados porque vamos a pasar sobre la mano del alfarero. La Biblia habla sobre la mano del alfarero, que el alfarero cuando empieza a moldear, a hacer el cántaro, amén, posiblemente a veces ya lo va a terminar, pero de repente hace un mal movimiento y tiene que volver a hacer el barro y volver a formar lo que es el alfarero. Y la vida cristiana es así. Yo quiero decirle en esta tarde que van a haber momentos que vamos a ser procesados como cristianos. Van a haber momentos, amado hermano, aleluya, que el Señor va a pedir y va a decir, vamos a ver si mi hijo me ama de verdad. Vamos a ver si mi hija, ahorita que le empiece a pasar un desierto, vamos a ver si mi hija me ama o me quiere. En pocas palabras, el Señor le dijo a Ezequiel estaba haciendo la voluntad del Señor, pero le quería dar un ejemplo al pueblo de Israel, porque era un pueblo de Israel desobediente, y le dijo, tu mujer va a morir y no quiero que llores. En otra versión dice, Dios también me dijo, Ezequiel, tú quieres mucho a tu esposa, pero yo te la voy a quitar de repente, dice. Y no quiero que llores ni des muestras de dolor como hace todo el mundo cuando alguien muere. Vas a tener que sufrir en silencio. Ahora entiendo. Ahora entiendo que para poder hacer la voluntad del Señor, vas a ser vituperado, vas a ser atacado, pero vas a sufrir en silencio. Ahí vas a estar llorando. Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Como Ezequiel, de un día para otro le dice, te voy a quitar la mujer y no quiero que llores. En pocas palabras le dijo, no quiero que los sentimientos te traicionen, porque le dije anterior que cuando nosotros estamos en desacuerdo, es que la santidad de Dios es delicada, amado hermano. Por eso que a veces, amén, decimos, ay, pero Dios, ¿por qué hace esto Dios? Y a veces inconscientemente estamos rehusando a obedecer lo que Dios está establecido. Si Dios decidió que una persona muriera, esa es la voluntad del Señor. Y nosotros no podemos venir y estar en contra de la voluntad del Señor, porque eso aborrece, amén. Por eso hoy, conforme la Biblia, estamos aprendiendo que estos hombres, el Señor les dio una ordenanza y les dijo, no mezclen los sentimientos, lo que yo ya está estipulado, eso es. Y simplemente tenemos que obedecer, mirar hacia adelante y sufrir en silencio. Qué terrible. Estar en desacuerdo con Dios no es algo ligero, amado hermano, que a veces nosotros escuchamos a la gente decir, porque es un Dios injusto, Dios no ama. Amén. Eso no es fácil, porque nos estamos constituyendo juez sobre Dios y juzgar su carácter. El Señor hace la voluntad de Él como Él quiere. Y a veces hay cosas que nosotros entendemos, decimos, pero ¿por qué murió? Era tan lindo las cosas de Dios. Y cuando nosotros, amén, agarramos como, amén, el berrinche, o agarramos como, amén, el decir estar en contra de la voluntad del Señor, estamos tomando el papel de juez sobre el carácter de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno, ¿sí o no? Todo lo que Dios hace bueno, es justo. Si no lo entendemos, amén, preguntémonos, ¿quién debe hacer el ajuste? ¿Será que Dios debe hacer el ajuste o nosotros? Dijimos que Dios, todo lo que Él hace es bueno, pero a veces vamos a pasar circunstancias y en vez de quejarnos, lo que tenemos que hacer es hacer un análisis en nuestra vida y poder ajustarnos a la voluntad del Señor. ¿Puede darle palmas fuertes al Señor? Qué tremendo es esto. No olvidemos, amados hermanos, que Aarón en el pasado, ¿qué les dije al principio? Él hizo, amén, un becerro de oro.
Él causó que el pueblo de Israel estuviera danzando, dando alabanza en el becerro de oro. No se olvide de esto. Amén. La manera de cómo nosotros, como padres, los que tenemos hijos acá, la manera de cómo nosotros los padres tratemos a Dios, casi siempre va a ser la manera en que nuestros hijos van a terminar, amén, tratando a Dios. Si usted trata a Dios como sus hijos están viendo, pero cuando ven que es una hija de Dios, una mujer, un hombre de Dios consagrado, sus hijos están viendo. Y de la manera que usted, amén, sirva al Señor, sus hijos van a ver, amén, el amor. Bendito es el Señor y para siempre su misericordia. No solo el amor, sino que la seriedad en la que usted agarra el evangelio. Amén. Porque amén, nosotros somos los que, amén, somos los que vamos adelante de nuestros hijos y ellos están viendo y están diciendo, oh, mamá está orando, mamá se consagra, mamá vive para Dios. Y tarde o temprano ellos van a terminar haciendo lo que nosotros hacemos. Oseas 4:6, quiero dar otro ejemplo de lo que el Señor hace. Y hoy usted va a aprender y no se va a quejar. Escuche esto, porque si usted se queja sobre lo que Dios ya estableció, usted puede caer en un pecado fuerte. Si usted se queja sobre la voluntad de Dios, usted puede caer en terribles consecuencias. Y a veces van a ser irreparables para su vida. Hay gente que tiene cánceres, hay gente que tiene enfermedades, tiene circunstancias, amén. Y dice, pero Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque abusaron de la misericordia de Dios. Y empezaron, dije, que todo lo que, amén, esté en contra del Señor es fuego extraño. Fuego extraño. Hay gente que está practicando fuego extraño en las iglesias. Hay gente que está llevando una doble vida, amén, en la iglesia y está practicando fuego extraño. Pero como Dios todavía, pero cuando se acabe la misericordia y llegue la ira de Dios, hay gente que tiene enfermedades crónicas. Hay gente que ha caído muerta en el altar de Dios. Pastores, amén, con una doble vida, amén, han caído muertos en el altar porque han abusado de la santidad del Señor. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Porque qué? Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra. Y dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Había un conocimiento, pero no era completo. Israel se había olvidado, amado hermano, de que la ley de Dios representa el carácter de Dios. Usted no puede estar en contra del carácter de Dios. Usted no puede estar en contra de lo que el Señor está estableciendo. Cuando nosotros violentamos la ley de Dios, estamos violentando su carácter. Y lo más importante de Dios es su carácter. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el todopoderoso. Aarón, cuando hizo el becerro de oro, amén, cuando Moisés lo confronta, ¿qué es lo primero que le dice Aarón a Moisés? Éxodo 32:22. Quiero que lo lea. Porque Aarón, ¿qué dijimos? Que había sido el responsable que Moisés había dejado. Bendito es el Señor. Moisés fue a pedir dirección, subió, estaba allá, pero el pueblo estaba desenfrenado, quería adorar a Dios. Mire lo terrible que está aquí. Bendito es el Señor. ¿Lo tiene? 32:22. Respondió Aarón y dijo, ¿qué dijo? No se enoje, mi Señor, le dijo. ¿A quién le dijo? A Moisés. Tú conoces a este pueblo que es inclinado al mal.
porque me dijeron que haznos ¿qué? Dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón, nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego. Y salió este becerro. Esa fue la excusa que puso Aarón. Yo como pastor puedo decir, amén. Ay, es que voy a tener que bajar un poco la situación, porque si no la gente se me va a ir. ¿Quién es el que está responsable de este lugar? El pastor. ¿Quién es el que, amén, si sucede algo bueno, amén, ¿de quién fue la culpa? Del pastor. Si sucede algo malo, ¿de quién fue la culpa? Del pastor. ¿Quién es el responsable? Amén, el pastor. Si yo traigo aquí a alguien a predicar y de repente es un brujo o es una bruja camuflajeada ahí, ¿de quién es la culpa? Del pastor. ¿De quién va a ser la culpa que entren espíritus engañadores a la iglesia? Del pastor. Pero Aarón, él fue fácil y él dijo, ay Señor, el pueblo está desenfrenado. Yo por eso ellos querían un becerro de oro. Y ahí está. Fácil, él se limpió. Como a veces, amén, fácil tomamos la decisión, no, es que no es culpa mía, es la culpa del pastor. Que el pastor no tiene duro al pueblo. No, que el pastor es bien suave, que esto, que el pastor es nice. Amén. No se equivoque, amado hermano. Yo aquí del altar, yo predico la palabra del Señor, pero yo allá afuera, yo los saludo, amén, nos reímos y todo, pero yo no voy a comprometer mi salvación, amén. Yo no voy a comprometer, amado hermano, lo que está establecido y yo caer muerto o perder mi salvación. Porque uno o dos o tres, porque a veces sucede mucho en las iglesias, cuando todos quieren tomar decisiones y opinar y no están de acuerdo en lo que el pastor dice, a mí decimos, ay no, pues yo no, lo que hago, entonces mejor me voy, porque no quieren hacer lo que yo quiero hacer. Y es una responsabilidad tremenda sobre el pastor. Por eso Aarón, amado hermano, él quiso limpiarse fácilmente. ¿Quién tiene oro? Dije, traigan todo el oro, tráiganlo, todo el oro. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió el becerro. Y ahí empezaron todos los a adorar a Dios, al becerro, aparentemente adorando a Dios. Ahí estaban adorando, cantando, así, así, y el gran becerro de oro ahí. Mire lo terrible de esto. Quiero terminar con 1 Samuel 2:12, 17. Porque el Señor, hemos estado hablando desde el día viernes, los beneficios que es la santidad. Y hoy hemos visto, ¿verdad?, lo que puede suceder, lo que le sucedió a estos personajes. Amén. No haciendo lo que el Señor había demandado. Pero en el libro de Samuel encontramos, amén, a un hombre llamado Elí. Él era un sacerdote también. ¿Y quién eran los sacerdotes? Son los que estipulaban, amén, los que tenían la responsabilidad, amén, en el lugar, no solo en el lugar santo, sino que en llevar, amén, al pueblo en una buena dirección. 1 Samuel 2:12. Bendito es el Señor. ¿Qué dice ahí en el contexto? El que encontró dice, el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de que los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero y en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía de Silo. Mire, Elí tenía 2 hijos. Fue un grave abuso, amado hermano, de la posición que Elí tenía, una responsabilidad como sacerdote de la iglesia. Amén. Pero
los hijos de Elí empezaron a hacer cosas que no estaban agradables delante del Señor. Una de las cosas que hacían era que estaban robando la mejor parte de las ofrendas, amén, que quemaban ahí, lo que presentaban, lo robaban. Otra de las cosas de los hijos de Elí era que empezaban a fornicar con las mujeres que estaban afuera del templo. Y aún así, el hijo les toleraba y tenían parte en el lugar, amén, tenían parte en ese lugar y ellos miraban, amén, y ya el Señor empezaba a decirle a Elí, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo con ellos. Mire, versículo 22 dice: Elí ya era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes, hijos? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? Versículo 24 que dice: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya Jehová había dicho: se cansó la misericordia. Se cansó, amén, mi misericordia, amén. Estaban haciendo algo que al Señor no le agradaba, fuego extraño, dijimos, porque todo lo que no agrade a Dios va a ser fuego extraño. Mi vida es un sacrificio vivo y santo. Lo voy a volver a repetir: mi vida, mi adoración, mi servicio. Cuando usted se arrodilla delante del Señor y le dice: me presento ante ti como un sacrificio vivo y santo, usted se presenta delante del Señor limpio. Y es más, usted le dice: si hay algo, Padre, si hay algo que no te agrade de mí, de mis sentimientos, de mis pensamientos, si hay algo oculto que yo desconozco, mire cómo nos presentamos delante del Señor. Amén. Bendito es el Señor. Pero los hijos de Elí, el Señor, la ira del Señor, la misericordia se había acabado. Y dijo él: estoy decidido a que mueran. Van a morir. Elí era un sacerdote, amado hermano. Tenía una responsabilidad. Es como yo como pastor. Mis hijos van a ir creciendo. Y si mis hijos, yo les tolero circunstancias, amén, y están en el altar, yo no tengo que tolerar eso. Por muy sentimiento que sean mis hijos, si están en pecado, si están practicando cosas que están en contra de lo que el Señor está estableciendo, es más, nos podemos quedar sin músicos si es posible. Y a veces eso sucede en las iglesias. No, es que el hijo del pastor anda con una novia, tiene una novia aquí, tiene otra novia allá. Ay, no, es que el líder de caballeros, mire, es que tiene su esposa, anda enamorando otra aquí y allá. Pero se nos va a ir la familia, hermana Elvia. Se nos van a ir, son 10 personas de la familia. Hermana Elvia, se nos va a ir la finanza. ¿Cómo le vamos a hacer para pagar el lugar si yo vengo y le ataco su circunstancia? ¿De quién es la obra? ¿Quién es el que abre puertas? ¿Quién es el que nos ha sostenido? Mientras nosotros nos mantengamos limpios, mientras nosotros nos mantengamos consagrados delante del Señor, Él es el que siempre va a permanecer, amén, y el que va a proveer la provisión. Cuando su presencia, amado hermano, cuando nosotros exponemos los sentimientos, Dios guarde a mis hijos, porque van a llegar a una edad que van a cumplir mayoría de edad. Dios los guarde. Pero si un hijo mío está mal, va para abajo. Aquí no hay sentimientos, amado hermano. Yo lo amo, amén. Yo amo a mi esposa, ella me ama. Pero yo le he dicho, el día que Dios me guarde y me cuide, me descarrile, entrego todo esto. Yo no voy a jugar
con las cosas sagradas del Señor. Y cada uno de los que estamos aquí debemos de tomar eso en nuestra mente y en nuestro corazón, de decir, yo cada día quiero guardarme y vivir para ti. Aquí usted no tiene que mire el sentimiento. Aquí tiene usted que salvarse, luchar por su salvación. Amén. Si el pastor cae en pecado, usted es que el pastor, hemos tenido tantos años, hermana Elvia va a decir, tenemos tantos años es que lo quiero al pastor y su esposa y los niños. Si el pastor cae en pecado, ¿qué tiene que hacer ella? Apartarse. Aquí no hay sentimientos encontrados, porque estamos en contra de lo que está establecido en su palabra. ¿Sabe lo terrible de esto? Estoy terminando ya. ¿Por qué viene este mensaje? Que el Señor no negocia su santidad. El Señor me lo confirmaba la semana pasada, día viernes. Iba yo manejando y yo siempre, para yo tener una palabra para el pueblo, yo le digo, Señor, ¿cuál es la palabra para el pueblo? Yo le venía diciendo eso, y en ese momento iba manejando y pasa alguien y me bocina, y era un compañero de trabajo, amén, que trabajamos hace mucho tiempo juntos, y él tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un nombre, Perencejo, le voy a decir para qué, porque posiblemente tal vez salga en el video, ¿verdad? Pero, entonces yo le digo al teléfono, llámale a Perencejo, pero yo no lo tenía en mi teléfono como él se llama, sino que le tenía otro nombre. Entonces yo llamo a otra persona con ese nombre. Y cuando me contesta, amén, me contestó y, brother, que Dios te bendiga. Y yo bajando el libro, ¿quién era? Dije yo, porque no era el que había visto ahí. Y luego se me iluminó la mente y dije, es este muchacho que vivía en otro estado, que tenía muchos años de no verlo, pero era uno de los jóvenes con los que nos retirábamos en la montaña, nos íbamos los fines de semana a buscar la presencia de Dios, nos íbamos a la montaña, algo nice, algo bonito, buscando presencia de Dios. Yo en ese tiempo estaba soltero, amén, pero buscaba al Señor y empezamos a platicar, ¿verdad? Y empezamos a contarnos historias de cómo habíamos, ¿verdad?, estado en las cosas de Dios y todo eso. Y le hago una pregunta y le digo, ¿qué sucedió con este pastor? Le digo, dice, este pastor pues entregó todo, dice, y se casó y esto y lo otro. Y se armó una gran situación ahí que se terminó dividiendo la iglesia. Unos agarraron por un lado, otros agarraron por otro lado. Pero ¿a qué voy con esto? Que cuando yo hace más de 10, 15 años yo llegué a esa iglesia venía de una rotura, póngame atención acá, venía de una rotura de que el pastor, amén, se le había acusado de estar con una persona, pero eran rumores, ¿verdad? Y todo esto. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque, amado hermano, es algo tremendo, ¿verdad?, que debemos de cuidarnos. Y el pastor pues decidió él no enfrentar, porque esto ya se volvió algo delicado, donde ya la policía tenía que intervenir y todo, amén. Y él decidió salir huyendo para su país. Y él no quiso, amén, sufrir las consecuencias. Pues él decía, no, esto no es cierto, no, yo no he hecho esto. Pero como hay un dicho en la calle que dice que el que nada debe, nada teme. Entonces, si usted no debe nada, pues obviamente va a pasar un proceso, pero Dios va a estar con usted, si usted está bien. Pero él decidió irse. La cosa que, amado hermano, pasaron los meses y todo, y luego todo salió a la luz, y que sí había sido cierto. Dejó a su familia acá, dejó a sus 3 hijas, su esposa y todo esto. Pero ¿qué le quiero decir con todo esto? Y yo le decía a mi amigo, y le decía, fíjate que ahora entiendo, porque esta iglesia venía de división tras división tras división. Un pastor había salido de una división, ahí habían salido escándalos donde, amén, una mujer se había metido con otro hermano de la iglesia, y vieron como 3, 4 casos. Y le digo yo, ahora entiendo que esta iglesia, le digo yo,
tiene un espíritu fuerte de fornicación y adulterio. Le digo yo. Porque si te das cuenta y le recuerdo, mira Julano, oh sí se separó, se fue con otra ahí de la misma iglesia. O mira Sutano, oh también sucedió lo mismo, se fue con este y se fue con la otra. Y ya se volvió a separar, ahora está con otra. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y el Señor me confirmaba este mensaje porque yo le decía a él, ahora entiendo que cuando tú como sacerdote, tú como pastor de una iglesia, tú portas, amén, tú portas lo que tú portas, tú lo transmites al pueblo. Pero cuando tú cargas situaciones difíciles de pecado, de circunstancias, ¿qué le estás transmitiendo al pueblo? ¿Qué le estamos transmitiendo al pueblo cuando una persona anda mal? Sí, pecado, adulterio y tanta cosa. Y el Señor me confirmaba el mensaje, amado hermano. Porque hay gente, hermano, que sigue, amén, de fornicación, de adulterio, de circunstancias complicadas. Porque lo que ellos han portado o lo que ellos, amén, muchos años en su vida han querido hacer lo que ellos quieren para su estilo de vida. Pero el Señor, Él no negocia su santidad. Él tiene misericordia. Si usted cae en un error, Él viene y en su misericordia lo levanta. Pero algo que el Señor no va a tolerar es de que usted, creyendo que está bien delante del Señor, abuse de su bondad o abuse de lo que está establecido. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos. Y mire, amado hermano, yo le digo con el temblor, amén, con la delicadeza y con eso, que este mensaje a mí se me metió en mi mente y en mi corazón y me dio un temor. Me dio un temor porque todos los que estamos aquí estamos expuestos, amén, a caer. Dios nos guarde y Dios nos ayude. Todos los que estamos aquí inconscientemente podemos caer en una situación que estos hombres cayeron. La voluntad del Señor no es negociable. Esta es su voluntad y simplemente lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, gracias, porque yo voy a entender lo que es tu voluntad. Estos hombres murieron. Estos hombres quisieron hacer algo aparentemente para hacer algo de obra para el Señor, pero terminaron muertos. Y hay una historia, terminando, en el libro en el Nuevo Testamento, de Ananías y Zafira. No sé si la han leído, donde la Biblia dice que ellos habían vendido una heredad. Y en ese tiempo, cuando la iglesia estaba comenzando, dice que todas las cosas tenían en común, amén, y traían, ¿verdad? Y la iglesia se expandía y usaban todo eso. Pero en esa ocasión, amén, se encuentran, ¿verdad?, delante de los discípulos y ellos habían vendido su heredad en cierta cantidad. Pero llegaron ante los discípulos y le dijeron, mintiendo: no, nosotros la vendimos en otra cantidad. Y ahí mismo dice la Biblia que cayeron muertos porque le habían mentido al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros a veces hemos mentido? Hoy no voy a ir a la iglesia, pastor, por esto y por lo otro. Y a veces es mentira. Hoy no voy a hacer esto, pastor, porque esto y lo otro. Y a veces es mentira. Pero como la ira del Señor todavía, la misericordia del Señor todavía nos ha sostenido. Y es por eso que a veces no hemos nosotros entendido que la santidad del Señor no es negociable.